Hola, en este video les voy a presentar unos ejemplos de evaluación de funciones. Vamos a empezar. Fíjense, si tenemos la función f, a ver por aquí, f de x igual a x más 2, ¿vale? A esa función la vamos a evaluar en un dominio, la vamos a llamar dominio igual a menos 3, menos 2, menos 1. Sí, aquí le vamos a poner el valor de x, pusimos la línea, ponemos f de x o y, que también se puede llamar y, entonces así, y aquí ponemos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿sale? Aquí vamos a ir poniendo los valores que salgan de aquí. Entonces vean, vamos a empezar, ¿no? F de menos 3. Este menos 3 lo voy a sustituir aquí en esta x. Entonces sería menos 3 más 2. Y hacemos la operación. Menos 3 más 2 es menos 1. Y eso va aquí. Menos 1. Ahora f de menos 2. Otra vez, cada vez que yo pongo un valor aquí en esta parte, lo voy a cambiar por la x de por acá. Entonces sería menos 2 más 2. Y esto es 0. El 0 va aquí. ¿Sí? F de menos 1. Menos 1 más 2 igual a menos 1 más 2 da 1. Entonces aquí da 1. F de 0 sería 0 más 2 igual a 2. Igual 2. F de 1 sería 1 más 2 igual a 3. Igual 3. F de 2. 2 más 2 serían 4. Aquí sería 4. Y F, ya no quiere. F de 3 sería 3 más 2, 5. Aquí sería el 5. Vamos a ver otro ejemplo. Vean, vamos a poner ahora f de x igual a 3x menos 1, ¿vale? Entonces, este 3 va a multiplicar a cada uno de los valores de la x, ¿sale? Entonces, vamos a usar los mismos valores, menos 3, menos 2, menos 1, y ahora los vamos a multiplicar por 3 y luego les vamos a quitar 1. Vean, vamos a hacer f de menos 3 sería 3 por menos 3 menos 1 igual 3 por 3, 9, más por menos, menos, y el menos 1, ¿sale? Menos 1, menos 9, menos 9, menos 1, menos 10. Entonces aquí va menos 10. ¿Ya vieron? Vamos a ver qué pasa en menos 2. Menos 2 sería 3 por menos 2 menos 1. Serían 3 por 2, 6, más por menos, menos 1. Como son dos negativos, se suman y se queda negativo, entonces da menos 7. Vamos a ver menos 1. 3 por menos 1, menos 1. 3 por menos 1, menos 3, menos 1. Otra vez, dos negativos se suman y se queda negativo. Pues aquí da menos 4. ¿Qué pasará en 0? Tenemos 3 por 0 menos 1. 3 por 0, 0, menos 1, pues da menos 1. F de 1. 3 por 1 menos 1. 3 por 1, 3, menos 1 es 2. Va 2. F de 2. 3 por 2 menos 1. 3 por 2, 6, menos 1, y esto da 5. Y F, acá dijo F, F de 3 sería 3 por 3 menos 1, sería 9 menos 1, y esto es 8. 8. Ese sería otro ejemplo.
Es importante aclarar que esta f de aquí se puede volver g de x, h de x, m de x, en física b de x por la velocidad, o podemos poner numeritos f1 de x, f2, f3, por si son muchas funciones es más fácil irlas numerando que irles poniendo las letras. Vamos a ver otro ejemplo. G de x igual a x cuadrada más 2. Pues aquí en lugar de f, vamos a poner g de x, ¿no? G de x igual a x cuadrada más 2. Si se fijan, este cuadradito hace que cada uno de los valores de x se eleve al cuadrado, ¿no? Y de ahí vamos a sumar 2, no es tan complicado, fíjense. G de menos 3 es igual a menos 3 al cuadrado más 2. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3. O sea que es 9 positivo. 9 positivo más 2. Y esto es 11. Este va aquí. 11. ¿Vale? G de menos 2. Menos 2 al cuadrado más 2. Menos 2 al cuadrado es 4. Y esto es 2. Aquí da 6. Es importante que sepamos que cualquier número elevado al cuadrado siempre va a ser un número positivo. Entonces por aquí g de menos 1 igual a menos 1 al cuadrado más 2. Menos 1 al cuadrado es 1 más 2. Esto da 3. Aquí da 3. G de 0 es igual a 0 al cuadrado más 2. 0 al cuadrado es 0 más 2. Esto da 2. G de 1 es 1 al cuadrado más 2. 1 al cuadrado es 1 más 2. Esto da 3. Aquí va 3 y acá va 2, ¿no? G de 2. 2 al cuadrado más 2 igual a 4 más 2. Da 6. Aquí da 6. Y por último g de 3 sería 3 al cuadrado más 2. Sería 9 más 2. 11. Aquí da 11. Fíjense. Aquí ya no pusimos paréntesis, ¿se dieron cuenta? Porque pues son positivos y se entiende que es 1 al cuadrado. Aquí y acá sí hay que tener cuidado, sí hay que poner siempre los paréntesis para que se entienda que el que estoy elevando al cuadrado es el menos 3 y el menos 2 y el menos 1, ¿vale? Por último vamos a ver esta función f de x igual a 2x al cuadrado más 3. Ahora es primero elevar al cuadrado y luego multiplicar por 2. Vamos a ver. F de menos 3 es igual a 2 menos 3 al cuadrado más 3. Eso es 2 por menos 3 al cuadrado es 9 más 3. O sea, es 18 más 3 da 21. ¿Ya vieron? Primero elevamos al cuadrado y luego multiplicamos por 2. Vamos a ver qué pasa en menos 2. Menos 2. Bueno, este va 21 acá. Menos 2 sería 2 por menos 2 al cuadrado más 3. Menos 2 al cuadrado es 4. Entonces queda 2 por 4 más 3. 2 por 4, 8 más 3, 11. Entonces aquí queda 11. Ahí les dejo qué pasa en menos 1. Yo voy a hacer f de 0. F de 0 sería 2 por 0 al cuadrado más 3. 0 al cuadrado es 0 por 2. Entonces esto da solamente 3. ¿Qué pasaría en 2? Sería f de 2 sería 2
por 2 al cuadrado más 3. 2 por 4 más 3. 2 por 4, 8 más 3, 11. La 11. ¿Vale? Los valores que faltan, se les queda de actividad. Y esto sería un pequeño ejemplo de cómo se evalúan funciones. Nos vemos. Cuídense.